Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Tu actividad atraía a muchas personas. Todos te buscaban y ya no te dejaban tiempo ni para comer. Tu fama recorría pueblos y regiones. En muchos lugares ya no podías ni entrar, pues la gente se abalanzaba a tu entrada. Tu misión no es fácil, Jesús. La fama no siempre te ayuda, y si aceptas algo de esta fama es para que más gente pueda acercarse a Dios, conociendo tu corazón de primera mano. Tu familia viene de Nazaret a buscarte. Han llegado rumores de tus obras y discursos y pensaban que te habías vuelto loco. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Qué esperaban de tu misión? ¿Qué había pasado con el recuerdo de aquel niño de 12 años que se quedó en el templo hablando y maravillando a los más ancianos por su sabiduría? Ser Dios en medio de los hombres no debió ser fácil. Tu único consuelo era hacer la voluntad de tu Padre. Los obstáculos humanos te parecían poco con tal de que el plan de tu Padre para salvarnos se hiciera manifiesto. La cruz ya se hacía presente. Hasta tu familia cercana se apartaba de ti al no entender tu misión. ¿Y nosotros? ¿Acaso no hacemos lo mismo? Te tachamos de loco porque nos incomodas. Tu modo de obrar no se parece a lo que quisiéramos o esperábamos. Nos falta apertura y fe para abrazar tu plan. Y sobre todo, más oración. ¿Cuánto me ayudaría subir al monte, pasar un rato de oración, envuelto en silencio, abrazando el encuentro con el Padre y uniendo mi voluntad con la suya? Si quiero comprenderte, Jesús, tengo que entrar en tu corazón y descubrirme allí dentro. Ayúdame a unir mi voluntad a la tuya, para así también vivir en el corazón del Padre. Como propósito, te invito a rezar un Padre Nuestro para pedir que se haga su voluntad en la tierra de mi vida y en el cielo de mi corazón. Les aseguro mis oraciones y vamos a pedir especialmente por aquellos que viven firmes en la fe y sufren el desprecio o la risa de sus propios familiares. También por nosotros, para que, a pesar de los retos, podamos siempre permanecer fieles y firmes en la fe. Que María, Madre de los que creen, Madre de los creyentes, nos ayude a perseverar en la fe. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 24 de enero, la Iglesia Católica celebra a San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia Universal, conocido como el Santo de la Amabilidad, porque fue precisamente alguien que, según se cuenta, entre sus fragilidades contaba con un mal carácter. Siendo así, se acogió a la gracia divina y a los cuidados maternales de la Virgen para dominar aquella horrible pasión y trocarla en virtud. Dios, que lo vio batallar cooperando con su gracia, le concedió la corona de la santidad. Hoy, desde el cielo, San Francisco de Sales intercede por todos aquellos que, como él, combaten contra sus propias debilidades, esas que suelen convertirse en ocasión de pecado, o por todos los que procuran con esmero adquirir o crecer en la virtud.
Comentarios, meditaciones desde la tradición de la Iglesia, Padre Manuel Garrido. Año litúrgico patrístico. Su familia decía que no estaba en sus cabales. Un grupo de familiares de Jesús sale a su encuentro porque corría la voz de que estaba loco. Esa misma calumnia vuelve a ser aludida en este mismo Evangelio. Oigamos a San Gregorio Magno. Un sector del pueblo enjuicia peyorativamente la obra y el mensaje de Cristo. Al no aceptar con sencillez su excelsa doctrina, lo juzgan como un iluso. Hasta allí llegó la humillación del Salvador, que se agrandará en la hora de la pasión y muerte. ¿Hemos de aprender que la entereza de Cristo al sufrir tan gran difamación y calumnia? ¿Qué importa que los hombres nos deshonren si nuestra conciencia nos defiende? Sin embargo, de la misma manera que no debemos excitar intencionadamente las lenguas de los que injurian para que no perezcan, debemos sufrir con ánimo tranquilo las movidas por su propia malicia, para que crezca nuestro mérito. Por eso dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es muy grande en los cielos. Meditemos el Evangelio con el libro del cielo. Jesús acaba de constituir a los 12. El texto muestra el choque entre la misión divina de Cristo y la incomprensión humana, incluso de quienes le son cercanos. La humanidad real de Jesús. El evangelista subraya el cansancio físico, afirmando la verdadera humanidad del Hijo de Dios contra cualquier interpretación docetista. La incomprensión de los suyos. Sus parientes no actúan por malicia, sino desde una lógica meramente humana. El juicio está fuera de sí, revela la incapacidad del hombre natural para comprender el obrar de Dios. La obediencia radical a la misión recibida del Padre. Jesús no se deja gobernar por la presión familiar o social. Aquí se manifiesta su adhesión total a la voluntad del Padre, principio central de su misión redentora. Punto 1. La misión divina no puede ser juzgada con criterios humanos. Los parientes de Jesús aplican un criterio natural, equilibrio, prudencia humana, conservación, a una misión sobrenatural. Este desfase genera el juicio, está fuera de sí. Volumen 4, noviembre 17 de 1902. Mi sabiduría es incomprensible y tiene muchos modos inusitados para la salvación de las almas. Y si bien incomprensible, si quieren encontrar la razón, vayan al fondo, que la encontrarán clara como el sol. Volumen 27, febrero 17 de 1930. Por eso el dolor de mi fiat divino es incomprensible, porque las criaturas no se prestan para hacerlo desarrollar todas sus operaciones en ellas para hacerlo reinar, y lo obligan al silencio y a la inactividad, y con paciencia divina e indecible, espera a quien debe vivir en su querer para reprender su hablar y su obrar divino, para formar su reino en medio de las criaturas. Por eso sea atenta, hija mía, escucha el hablar de mi fiat divino, dale la vida en todos tus actos y verás los portentos inesperados que mi divina voluntad hará en ti. Los parientes de Jesús no niegan su bondad, pero no comprenden el origen divino de su obrar. Dios a veces hace cosas que no entendemos. Si uno queda solo con lo humano, juzga, pero si confía en Dios y le dice sí, descubre que Él sabe lo que hace. Punto 2. La obediencia de Cristo al Padre está por encima de todo vínculo natural. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa:
Jesús vive la obediencia perfecta al Padre. Los lazos familiares son santos, pero no absolutos. El orden correcto es Dios primero. Jesús no come porque está cumpliendo la misión recibida del Padre. No es negligencia humana, sino primacía de la voluntad divina. Libro de Cielo, volumen 12, agosto 14 de 1917. Hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre. Así que si pensaba en la mente del Padre. Si hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba en las manos del Padre. También el respiraba en Él, y todo lo que hacía iba ordenado como Él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Volumen 18, octubre 17 de 1925. La eterna sabiduría, que también el alma tuviera su alimento, le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema. Así que quien toma ese alimento es fuerte en el obrar el bien, está como impregnado en el amor hacia Dios. Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. Como sol se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su Creador y formarse a su semejanza. Le pone la fuerza en toda su alma para poner en vigor todas las virtudes y le empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, a cada respiro, de noche, de día, en cada cosa y cuantas veces se quiera. No hay que temer como con el alimento corporal, que si se toma en exceso hace daño y produce enfermedades. No. Por cuanto más se toma, más fortifica y tanto más eleva el alma a la semejanza con su Creador. Se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento celestial. Todo al contrario, para quien no toma este alimento de mi voluntad, para quien no lo toma de ninguna manera, se puede decir que se dispone a morir eternamente. Para quien se alimenta de él rara vez, es débil e inconstante en el bien, es frío en el amor, es pobre de sangre divina, de manera que crece como anémica en él la vida divina. La luz en su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su Creador, y no conociéndolo, su semejanza está tan lejana de él, por cuanto está lejano el alimento de su voluntad. Está sin brío en el obrar el bien, porque no tiene alimento suficiente, y ahora se le escapa la paciencia, ahora la caridad, ahora el desapego de todo. Así que las pobres virtudes viven como estranguladas sin el alimento suficiente de mi voluntad. Si se pudiese ver un alma privada de este alimento celestial, sería de llorar. Tantas son las miserias y las suciedades con las que está cubierta. Sin embargo, es mucho más de compadecer si se ve una criatura en ayunas del alimento corporal, porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo. En cambio, el alimento de mi voluntad se da gratuitamente. Por lo tanto, quien no lo toma merece la condena, y la condena se la forma ella misma porque rechaza el alimento que le daba la vida. Jesús nos enseña que amar al Padre está primero que todo, incluso antes de los lazos más sagrados. No desprecia lo humano, pero lo pone en su lugar.
Su verdadera fuerza no viene del alimento material, sino de vivir completamente en la voluntad del Padre. Cuando el alma se alimenta de esa voluntad, crece, se fortalece y vive. Cuando no, aunque siga funcionando por fuera, por dentro se debilita. Punto 3. La incomprensión es parte constitutiva de la cruz redentora. La pasión de Cristo no comienza en el Calvario, sino en el rechazo, el juicio injusto y la incomprensión, incluso de los cercanos. El juicio de los parientes está fuera de sí, entra dentro de estas penas interiores redentoras, asumidas libremente por Cristo para restaurar el orden querido por Dios. Libro de Cielo, volumen 14, agosto 19 de 1922. Hija mía, mis penas son incomprensibles a la naturaleza humana. Las mismas penas de mi pasión fueron sombras o semejanzas de mis penas internas. Mis penas internas me eran infligidas por un Dios omnipotente, al cual ninguna fibra podía esquivar el golpe. Las de mi pasión me eran infligidas por los hombres, los cuales, no teniendo ni la omnipotencia ni la omnividencia, no podían hacer lo que ellos mismos querían, ni podían penetrar en todas mis fibras internas. Mis penas internas estaban encarnadas y mi misma humanidad era transmutada en clavos, en espinas, en flagelos, en llagas, en martirio, tan crueles que me daban muertes continuas. Estas eran inseparables de mí, formaban mi misma vida. En cambio, las de mi pasión eran extrañas a mí. Eran espinas y clavos que se podían clavar y queriendo se podían también quitar. Y el solo pensamiento de que una pena se puede quitar es un alivio. Pero mis penas internas, que eran formadas por la misma carne, no había ninguna esperanza de que se me pudieran quitar, ni disminuir la agudeza de una espina o del traspasarme con clavos. Mis penas internas fueron tales y tantas que las penas de mi pasión las podría llamar alivios y besos que daban a mis penas internas, que uniéndose juntas daban el último testimonio de mi grande y excesivo amor por salvar a las almas. Mis penas externas eran voces que llamaban a todos a entrar en el océano de mis penas internas, para hacerlos comprender cuánto me costaba su salvación. Y además, por tus mismas penas internas comunicadas por mí, puedes comprender en algún modo la intensidad continua de las mías. Por eso date ánimo, es el amor lo que a esto me empuja. Volumen 35, noviembre 29 de 1937. No hay bien que no surja de mis penas, y unidas las mías con las de la criatura, las mías forman el depósito, el albergue para recibir las penas de ella, formando juntas una sola plegaria, una sola voz, una sola voluntad. Es más, mis penas transportan las penas de la criatura y todo lo que hace ante nuestra majestad, para hacerla querer y hacer lo que hice yo. Las penas de las criaturas atraen y raptan a las mías a la tierra, para envolverlas todas en mis penas y suyas, para disponerlas a recibir la vida de mi divina voluntad. La unión conmigo, sus penas con las mías, forman el gran prodigio de mi vida en la criatura, la cual obra, habla y sufre como si de nuevo yo estuviese sobre la tierra. Y yo animo todo su ser con la potencia de mis actos. Aún en sus pequeñas naderías corre mi vida, para hacer que todo sea mío, animada por mi potencia creadora, y me dé el amor, la gloria de mi misma vida. Jesús no empezó a sufrir solo en la cruz,
o cuando no lo entendieron, cuando lo juzgaron o cuando hasta los suyos dudaron de él. Sus penas fueron más grandes, eran interiores, infligidas por su Padre. Esa cruz silenciosa que él aceptó fue por amor. Por eso, cuando también nosotros sufrimos y lo unimos a Jesús, ese dolor no es inútil. Entra en su cruz y se vuelve un obrar divino que alcanza un prodigio de su vida en la criatura. Confrontación. ¿Desde dónde yo juzgo la obra de Dios? He dicho alguna vez, quizá no con palabras, pero sí con actitudes: esto no puede venir de Dios solo porque no lo entiendo. Me inquieta cuando Dios rompe mis esquemas. Prefiero una fe cómoda, previsible, antes que una obediencia confiada. El libro del cielo nos recuerda que la sabiduría divina es incomprensible, pero siempre justa y ordenada. ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Dios o mis afectos? Cuando juzgo sin confiar, cierro la puerta a los portentos de Dios. ¿Qué pesa más en mis decisiones? ¿Agradar a Dios o no quedar mal con los demás? ¿Mi obediencia se debilita cuando incomodan mis relaciones? ¿Busco alimentarme de la voluntad de Dios o solo de seguridades humanas? El libro del cielo enseña que quien se alimenta de la voluntad divina se fortalece, crece y vive, y quien no, se debilita interiormente aunque funcione por fuera. ¿Cómo vivo la incomprensión y el sufrimiento interior? ¿Qué hago con mis dolores interiores, con lo que no se ve ni se entiende? ¿Me rebelo, me cierro o los uno a los de Cristo? ¿Creo que mi sufrimiento puede tener valor redentor si lo uno a Jesús? El libro del cielo afirma que las penas unidas a las de Cristo entran en su obrar divino y forman un solo acto con Él. Oración. Señor Jesús, que no buscaste ser comprendido, sino ser fiel al Padre. Hoy reconozco que muchas veces te he juzgado desde lo humano. He querido entenderlo todo antes de confiar. Te pido la gracia de no medir tu obrar con mis criterios, de no poner mis afectos por encima de tu voluntad, de no huir de la cruz silenciosa cuando llega la incomprensión. Dame hambre de la voluntad del Padre, que sea mi alimento, mi fuerza, mi vida. Y cuando el dolor toque mi corazón, únelo al tuyo, para que nada se pierda y todo se vuelva amor redentor. Jesús, en tus penas internas deposito las mías. En tu obediencia descanso mi voluntad. Y contigo digo hoy y siempre: Padre, hágase tu voluntad. Amén.